Buenas tardes, arratsaldeon denoi, eskerrik asko etortzeagatik. Muchísimas gracias por veniros y compartir con Merche y con nosotras este primer encuentro del ciclo de otoño de En Esencia. En Esencia es una propuesta cultural que hacemos para poder mirar a través de la ventana los paisajes y los horizontes que viven otras personas y con los que queremos aprender y enriquecernos en la vida. Escuché hace muy poquito una frase a través de Daniel Franco que nos hablaba de un poeta pakistaní, Kumail Nanjiani, y creo que es la mejor manera de definir En Esencia. Porque cuando escuchas la historia de otra persona, eres capaz de ver tus luchas en sus luchas, tus pasiones en sus pasiones, tu humanidad en la suya. El narrador de la historia deja de ser el otro y se convierte simplemente en una persona. Y eso es un poco en lo que estamos esta tarde, en poder compartir y ver la vida a través de la vida que ha vivido Merche, gracias a su generosidad. Merche nos va a ir descubriendo, ¿no?, esos momentos de la vida que le han marcado, de los que ha aprendido, en los que ha ido creciendo. Antes de darle la palabra, quiero agradecer enormemente a todas vosotros por hacer de este vuestro plan de domingo por la tarde. Quiero agradecer a Antártica, la sede en la que estamos hoy, a los hermanos y hermanas Archanco por facilitarnos que estemos aquí. Quiero agradecer al Gobierno de Navarra, al Departamento de Relaciones Ciudadanas por ayudarnos y colaborar con este proyecto, igual que al Ayuntamiento de Pamplona y al programa Innova de la Fundación La Caixa y Fundación Caja Navarra por hacer que esto sea posible. Como vamos a hablar de paz, quería regalarte un pequeño poema de un poeta colombiano que se titula Paz mil veces y mil veces paz, que igual lo conoces, igual alguna de vosotros lo conocéis, y te quiero leer un pequeño fragmento. La paz es la madera trabajada sin miedo, en la carpintería y en el aserradero. Es el negro que nunca se siente amenazado por un hermano blanco o por un día claro. Es el pan de los unos y de los otros también, y el derecho a ganarlo y a comerlo después. Es la casa espaciosa, mundial, comunitaria, para alojar el cuerpo y refugiar el alma. Es el camino lleno de pasos y de viajes hacia los horizontes que desbordan las aves. Es el hombre que puede cultivar esperanzas y alcanzar las estrellas más dulces y más altas. Y ya, yo no me quiero enrollar más, lo que quiero es presentar a Merche, agradecerle que venga esta tarde a hablarnos sobre su historia. Lo que nos va a contar la presentación de esta tarde se titula La luz en la herida. Llevamos conversando ya unas cuantas semanas, ya casi meses, sobre este tema. Agradecerte lo fácil que lo has hecho, tu buena disposición durante todo este tema. Creo que muchos ya le conocéis a Merche. Le pedí una breve presentación y Merche nos regala esta presentación en forma de poesía. Soy una mujer y me llamo Solidaridad. Nací en la Chantrea y de sus gentes la aprendí. Lucha, vecindad como señas de identidad. Soy mariposa de colores, con alas arrugadas, que está aprendiendo de nuevo a volar. Soy abrazo, soy nunca más, y mi nombre es dignidad. Soy voz que se alza, soy amatista, soy Anam, y me llamo Consciencia, Luz y Paz. Gracias, Merche, y bienvenida. Gracias, Elida. Bueno, pues buenas tardes, gracias por estar aquí. Estoy en familia, ¿verdad? Porque sabía que iba a ser un poco en este ambiente, pues me atreví a preparar. Esto no es una conferencia, es un compartir de vida que quiero hacer pues desde mis 64 años, echando la mirada atrás, que son 40 desde el inicio de esto que vamos a empezar a ver. Es que es toda la vida activa. Un poco antes te preparas, eres joven y ya lo que va quedando para atrás, ¿no? Pero en realidad esto es compartir la vida, ¿vale? El tema
como presentaba el anuncio, tiene que ver con la última parte, pero vamos a empezar desde el año 84 contando algo. No tengo gran interés en el principio, sino en contar lo que me ha ido ayudando después y todo lo que he aprendido después. Eso es como lo bueno. Es un conversatorio, no es una conferencia. Vamos a ir haciendo alguna pausa y lo importante es lo que luego entre todos hablemos. Aquí en la sala hay gente que sabe muchas cosas, no por saber, sino que puede aportar mucho también a esto. Y sería bueno, pues mira, escucharnos también, ¿vale? Entonces, desde ahí es que me atrevo a decir y a presentar. La luz en la herida es el resumen, una forma de decirlo, porque siempre tiene dos caras la vida. Tiene herida, mucha herida, pero tiene mucha luz. Y para mí ha sido justamente la herida por donde he descubierto mucha luz. Y hablo de 3 momentos que han sido muy oscuros y oscuramente luminosos. Al principio parecían solo muy oscuros, pero han sido, la verdad es que ha habido mucha luz desde el principio. 3 momentos porque hay 3 momentos claves en estos 40 años. La poesía hace referencia a cada momento. La poesía. Era un poco una forma de resumir lo que cada etapa decía. Eso de la poesía, ¿verdad? Es para... Entonces, 3 momentos. Al principio no le voy a decir tanto, pero a los otros sí quisiera, como todo lo que me nazca. Si os cansáis, pues cambiamos, ¿vale? Pero sí, quiero contar cosas que han sido importantes, ¿eh?, en mi vida. Entonces, la siguiente es la primera parte. Raíces, la Chantrea, 1984. Mirar que es un bosque, pero que está un poco tétrico. Ahora ya está así. Y además se va como cerrando y se va poniendo ahí oscuro, ¿verdad? Esta foto me decía, por eso la he colocado. Bueno, las raíces son mis raíces. Yo nací en la Chantrea y en la Chantrea crecí, y eso me ha marcado como nos ha marcado pues a varios de los que estamos aquí. Porque ese barrio nació, se lo hacía la gente, lo construía la gente con los materiales que se iban dando. Allí llegaron muchas familias de muchos lugares de España, no solo de aquí, que luego con el tiempo resulta que me he enterado que también había, en aquel tiempo no lo sabía, mujeres que venían porque tenían familiares en el Fuerte y vivían en la Chantrea, personas que venían de Zamora o de otros lugares de Andalucía, pero que venían también porque eran represaliados y no podían vivir en sus lugares. O sea, pues es que ahí hubo un humus en la Chantrea desde el inicio, de vecindad, de compartir, de hacer las cosas entre todos y una forma de ser luchadora. De alguna forma se ganó la dignidad del barrio luchando en aquellos años. A ver, antes del 84, claro, un poco de contexto. Ya había pasado, bueno, ya había muerto Franco, ya había pasado los muertos de Vitoria, que no sé si os acordáis cómo vivimos eso en el barrio, había pasado Germán y el 78, y ya estaba el gobierno socialista, era Felipe González, hacía 2 años que estaba ya, cuando llega esta fecha. ¿Por qué esta fecha? Junio del 84, que es la experiencia que yo puedo contar desde mí. En un mes, antes de San Fermines, porque ya casi era tradición que antes de San Fermines pasaba algo siempre, parece ser que se centró en nuestro barrio, dijéramos, vamos a decirlo así, como una represión policial especial, porque en ese mes fuimos 63 jóvenes los que fuimos detenidos, cada 2 o 3 días un grupito, cada 2. Éramos jóvenes que estábamos en un centro vecinal que había, Uzotegui. En lo que yo estaba era en niños como de tiempo libre, un grupo que había con niños de tiempo libre. Era el tiempo que estaba el Rastro en la Chantrea como algo alternativo, que también había actividades culturales en el Rastro, el que estaba Barricada y el Drogas con su barrio conflictivo, porque para eso era del barrio, ¿no? Ese era nuestro ambiente, dijéramos. Entonces, este mes, como os digo, los jóvenes que estábamos en los grupos en Auzotegui o en el Rastro y en la parroquia, porque nosotros éramos de unos grupos de jóvenes de la parroquia,
pero que estábamos en el barrio, por así decirlo, trabajando. No solo, porque esto llegó a mucha gente, ese tsunami que vivimos llegó y tocó a mucha gente, ¿no? Bueno, eran los amigos que detuvieron pues el 6 de junio. Al día siguiente no era precisamente un atentado estrictamente, sino que al ir a robar un coche en el Sadar mataron a un guardia nacional, y esa noche me detuvieron a mí y a mi hermana, que estábamos relacionados pues con estos amigos que os digo, que éramos del grupo de niños de tiempo libre del barrio. Y así fueron pasando gente que participaba en las cosas comunitarias, hasta 63 creo que fuimos, más o menos en un mes, ¿no? Los dos grupos que estaban detenidos cuando coincidió con este caso que os digo que mataron, el asesinato en el Sadar de un policía nacional, y otro grupo que no recuerdo bien qué ocurrió, pero que también estaban, esos dos grupos no salieron libres, sino que pasaron a la cárcel. Los demás se iba saliendo libre, después de pasar los 3 o los 5 días detenidos. Bueno, de aquella experiencia yo creo que estuve 3 días, no lo sé. Los compañeros que os digo, los amigos, estuvieron hasta 5. Yo recuerdo muy pocas cosas, solo tengo flashes. No puedo tener cronológicamente, aunque luego lo he intentado ordenar, no tenía una claridad. Casi podían más las lagunas y lo que no sabía que lo que recordaba. Pero recordaba cosas en concreto, cosas pequeñas y en concreto, que pueden resultar, significativas, porque por algo se me quedaron también, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, de las cosas más dolorosas no os quiero ni contar, pero bueno, que recuerdo cuando ya nos llevaron, que no sabía dónde estaba, recuerdo gritos como de los compañeros, recuerdo disparos, recuerdo una sala de interrogatorio con una moqueta verde que llegaba hasta, ¿verdad? Recuerdo en esa sala un policía bueno con una chaqueta marrón de cuero, que era el que me libraba de los que se ponían alrededor, ¿no? Que yo no les veía las caras, solo veía al bueno. Digo al bueno porque como él me libraba de cosas, yo luego en él confié, como si te agarraras a un clavo ardiendo en lo que él decía, ¿no? Recuerdo eso. Recuerdo, no la primera vez, no sé ni qué interrogatorio era ya, que cuando abren la puerta y me buscan a mí, es tal el miedo, el susto, lo que yo internamente grito, como pidiendo ayuda, le pido ayuda a Dios, y me quedo en blanco y no vuelvo a recordar nada, no puedo recordar nada hasta que de alguna forma me despierto, otra vez ya en el calabozo, estoy encogida, doblada y tal, con mucho dolor, y sangro, y le pido al de la puerta que me busque compresas, porque yo estoy sangrando. Entonces le tengo que dar el dinero que mi padre me había dado por si acaso para que pudiera volver en taxi a casa como fuera. Le tengo que dar el dinero y me dan las compresas y no me devuelve el dinero. Y de eso me acuerdo, porque no me devolvió el dinero. Bueno, que me había dado mi padre. Recuerdo eso. ¿Qué más recuerdo? Pues recuerdo en el momento en el que fui a firmar una declaración. Estaba una abogada con un aspecto muy estrafalario, porque era muy grande, muy alta, llevaba una gorra muy especial, que me dijeron luego que tú te suena, que era famosa, yo ni sabía quién era. Y ella me dijo, venga aquí rápido, rápido, tal, y yo firmé, pero no es que yo firmara, es que yo, cuando leí lo que yo estaba convencida de lo que firmaba. El policía bueno
ya me había convencido de que era lo que yo firmaba era en contra de mis amigos. Entonces, después de eso, salí y me dijeron, vete y diles que tus amigos van a ir a Madrid, los van a llevar a Madrid. Salí de noche, llamé como pude, ahí me enteré porque salí por la calle Chinchilla y dije, estoy aquí, porque no sabía dónde estaba, ¿no? Llamé por teléfono a mi casa y mi padre enseguida, ven, coge el taxi como sea, chan, chan. El caso es que cuando yo llegué a casa ya estaban los familiares de los demás, estaban todos allá reunidos. Entonces, bueno, yo me acuerdo que estaban todos allá, que no cabíamos en la sala de estar. No sé lo que les pude contar, si lloré o no lloré, pero ya les dije que los llevaban a Madrid y que al día siguiente los iban a presentar. Entonces, automáticamente la reunión ya se convirtió en cómo nos organizamos para ir, porque hay que estar allá por si... Les fue muy bien que se organizaran, porque coincidieron en una gasolinera con el furgón que los llevaba y los del furgón alguno consiguió ver que era el coche. Bueno, aquello les dio como ánimo, ¿no? Pasaron a la cárcel y a los 7 meses, creo que eran 7 meses, fue el juicio y salieron inocentes y quedaron libres. Quedaron libres porque ya para entonces, por toda la movida que siguió habiendo con los que venían detrás ese mes, nosotros éramos el 6 y el 7 de junio, aún estaba todo el mes por delante, ¿no? Entonces ya había habido compañeros de la parroquia que se habían ido al arzobispado, que se habían movido mucho porque... Y para entonces, bueno, y ya se había movilizado la solidaridad que tuvo toda esa gente con nosotros, los de la parroquia. Canosianas, eso es, canosianas. Entonces, bueno, automáticamente la preocupación ya pasó a ser, bueno, estos como están, hay que acompañarlos y hay que ir allí. De forma que yo ya al día siguiente me tocó, ya habían detenido a otros y venían a preguntar, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Venían las familias, ¿no? Pues vete, busca un abogado, pregunta. Y el viaje y lo que hacía falta. ¿Qué quiero decir con esto? Porque leído desde ahora me doy cuenta que había más de lo que yo en ese momento lo viví. Automáticamente se enterró todo, yo no tuve tiempo ni de llorar ni era ya importante porque había que atender lo que los demás estaban. A ver, no quiero como contar más cosas de estas porque además de que cuesta, pero quiero deciros que hay una variable de género en la tortura, que la veo ahora y que allí en ese momento no me di cuenta. Pero no es la misma forma de presionar a un hombre que a una mujer. Y con nosotras siempre tiene todo el tema que sea sexual, sea de amenazas, de abusos, de injurias, de todo eso, pues ese es el fuerte, ¿no? Pero también es verdad que a lo mejor físicamente, aunque hagas flexiones o cosas, ni te golpean tanto o no te... Como me pasó a mí, salí y me preguntaban, ¿pero qué te han hecho? ¿Te han hecho la bolsa? ¿Te han hecho...? No, no me han hecho... Ah, entonces no te han hecho nada. Claro, porque para eso el torturómetro funciona, ¿sabéis? Quiero decir, porque estas cosas a veces son las que más duelen, de lo que te va quedando como hay como una secuela honda. Primero, lo tuyo ya no importa porque otras cosas son más importantes, y lo segundo, a ti no te ha pasado nada porque es verdad, a mí no me hicieron la bolsa, a mí no me hicieron la bañera, a mí no me pusieron electrodos, que lo hacían. Sobre todo lo hacían los primeros años de la tortura, más con Franco, que aquello era muy bestia. Luego no necesitaban tanto, porque para eso se pulieron y saben cómo romper a las personas y confundirla de tal forma no para conseguir información, porque no necesitan la información te la dan a ti para que tú te convenzcas de ella. Es para romper. Y claro, es que te rompes. Claro, no os he dicho el recuerdo más importante, es que yo recuerdo una luz impresionante. Y no era la luz del calabozo que estaba aquí. Pero yo, otra de las cosas que recuerdo es una luz impresionante. Bueno, se me va la paloma de tantas cosas que quiero decir, ¿vale? Y porque, bueno, porque siempre esto te toca por dentro y te pone nerviosa. La variable de género, no quiero que se me olvide, el torturómetro.
quién es más importante porque le han torturado más. Y siempre en esto, como os diría, los chicos eran primero, a nosotras no nos pasaba nada, casi nada, ¿sabes? Eso es muy gordo. Como además sales y tienes que empezar a atender a otros y le echas tierra, no solo por... también es el miedo. Tú te callas porque te callas, porque no quieres hacer daño, no quieres contar, no quieres que sufran, ¿vale? Pero es que claro, como a ti no te ha pasado nada y encima tan... O sea, imaginaros que es, sin dar lugar a poder expresar nada, ya le echas tierra y lo vas tapando, ¿no? Lo vas tapando. Y luego... otras cosas que duelen mucho y que solo después con el tiempo me he dado cuenta, la huella que me dejaron es que cuando teníamos que ir a coger el autobús, que íbamos con los familiares que iban a la cárcel, pues nosotros no éramos de los, como ellos decían, no son de los nuestros, son de los de la parroquia, ¿sabes? O sea, eran otros. Todos estaban en la cárcel, todos habían estado torturados, pero ya había las divisiones. Lo mismo que en el torturómetro, hay VIP y hay otros que no, pues en esto también. Estaban los nuestros y los de los otros, ¿sabes? Y dices, coño. Bueno, estas cosas son las que duelen mucho por dentro, ¿vale? Y luego a veces cuesta sanar más que otras. Y esto se ha dicho poco. Lo de la variable de género me parece que aún está por reconocer el papel que tiene la mujer cuando le toca esto, no solo por el tipo de tortura, de amenazas, de insultos, de abusos, de lo que ella reciba, de todo el contexto. Ha sido muy machista. Sigue siendo, pero es que qué de cosas en este mundo, no sé, yo diría si veces tan militante y tan, yo qué sé, pues ostras, son cosas muy fuertes. Esto es como quizá lo que más os quería contar. Habría muchos más detalles, pero hay algunos de estos. Al decir que yo eché tierra, automáticamente a las horas de llegar, ya que ellos había pasado, es que yo no dije nada ni conté nada de esto a nadie. No solo no en mi casa, que no los podía decir, bastante estaban fatal y mal, es que en realidad no lo conté hasta 20 años después, que va a ser el siguiente paso, ¿vale? Es un silencio porque no puedes más y porque sigues respirando y hay que seguir viviendo, porque sí te has querido morir, sí te has quebrado, y ese quebrar es un momento muy fuerte, que solo años después he entendido que era qué pasaba en ese quebrar, ¿vale? Pero me lo han explicado, me lo han tenido que explicar para que yo entendiera por qué no podía recordar. Y es que el cerebro se desconecta del cuerpo ya cuando piensas, ya estoy en peligro de muerte, esto ya, no son las primeras veces, es después, pero ya en el tercer interrogatorio, cuando yo salgo por la puerta, estoy en estas. Por eso te quedas en blanco. El cerebro genera una sustancia que es como narcótico, pero lo que haces es, tú sigues andando, no es que te desmayes, no, ya hablas y estás, pero no se puede acordar. Y más vale, es mejor. Pero ahí lo que te rompe, lo que la tortura de verdad te rompe es lo que tienes como de señas de identidad, que es lo que yo decía, y ha sido la lealtad, la solidaridad. ¿Por qué? Porque yo firmé, o sea, lo que más difícil ha sido de afrontar es que yo firmé en contra de mis amigos. Y no es que yo firmara, que casi todos firmaban, aunque esto luego no te lo perdonaban fuera, pero no es eso, sino que a mí me convencieron. Es que yo salí convencida. A mí el policía bueno me convenció y yo salí y le decía, y mi madre me contestaba, ¿no? Yo le decía, mis amigos me han engañado, han estado metidos en cosas y yo no sabía. ¿Y qué teníamos nosotros en la chantrea si no era la amistad, la solidaridad y la lealtad? O sea, nos rompieron la columna vertebral nuestra de nuestra identidad. ¿Qué teníamos nosotros de...? Si nunca hemos sido ni gente rica, ni gente brillante para nada, lo nuestro era un poco como eso, pues eso es lo que te rompen, ¿no? Y eso ha sido de las cosas más difíciles porque, y no es por culpa, o sea, la rabia, la tristeza, la culpa, el querer morirte es una cosa, pero el asco, la vergüenza y la indignidad, eso es muy difícil de tocar, eso es muy hondo. Y eso es lo que te causa el saber que te han roto como en tu lealtad básica,
yo digo, es la columna vertebral que nosotros teníamos, ¿no? No hemos tenido otras cosas. Eso era lo nuestro del barrio, la solidaridad. Entonces, bueno, pues eso, vamos a dejarlo aquí. Vamos a escuchar una musiquilla que todos conocemos, pero que nos ayude un poco a la transición. Pero, ¿verdad? En esto no solamente yo quisiera como, que pensáramos, sino lo que os haya tocado, porque algo de vuestra vida también, esa época la tenéis, ¿no? Si os ha resonado algo, si tenéis alguna pregunta, no solo por mí, sino lo que se mueve por dentro a cada uno, lo que uno haya escuchado en la familia, cosas, porque no todos vivimos en esta época, es que son muchos años. O sea, esta época, gente más joven no sabe, no tiene ni idea de lo que se pasó. A este nivel y a otro eran los años duros de ETA, ¿eh? Y vivíamos como normal, lo que no es de ninguna forma normal, pero lo vivíamos casi con normalidad, diría yo, ¿sabes? El que más y el que menos, los que eran más militantes de cosas sabían que podían torturarles. A mí no se me hubiera ocurrido nunca que yo iba a pasar por estas, pero hasta los que se podían saber, no es lo mismo saber qué pasa a pasarlo, ¿no? Entonces, bueno, el chori, es muy significativo de esta época y nos sigue hablando. Ahora casi los escuchamos otra vez en las despedidas de personas cuando... ¿Por qué? Porque es que era muy significativa, no es cualquier canción. Y mientras escuchamos algo, le damos un poco vueltas a esto. Si conocemos, si nos ha tocado, si sabemos algo de esto, si hemos escuchado o cómo nos suena. A mi hermano pequeño, que nos llevamos 12 años, esto le parece la prehistoria. O sea, escuchar de este tiempo le parece la prehistoria. Nos somos 4, yo soy la mayor, él es el pequeño, hay 12 años de diferencia, pero esto... ¿Vale? Entonces escuchamos un momentito, nada, un poquillo... Uy, qué mal de tiempo. Segundo momento. Colombia, 2003 al 2012. Yo a Colombia llegué a vivir en el 96, pero los primeros años fui con una comunidad religiosa a vivir allí, a trabajar allí. Los primeros años se te pasan en conocer, en entrar, en enterarte un poco, tal. Antes del 2003
yo ya había conocido el movimiento de no violencia. Esto estábamos también allá en plena guerra, ¿eh? O sea, lo de la Comisión de Paz y los procesos de paz ha venido mucho después. En ese tiempo era pues, lo que había, era la normalidad que había allí. El movimiento de no violencia en Colombia tenía como símbolo la mariposa. No solo por lo de la transformación y la metamorfosis que todos conocemos, sino que le daban mucha importancia a que la mariposa tiene unos ojos redondos que mira 360 grados y que tenía que ver todas las perspectivas para que hubiera, buscando la verdad, recogiendo todas las perspectivas. Había como 3000 especies distintas, era la comunión en la diversidad. La mariposa era símbolo de la resiliencia porque son de la era terciaria y del tiempo de los dinosaurios, pero los dinosaurios no se pudieron adaptar al cambio, murieron, y las mariposas sí, y siguieron adelante. Y luego había una mariposa azul muy propia de Colombia, no es exactamente esa, es un poco más grande, pero bueno, es lo más parecido que he encontrado, y ese era el símbolo, por eso las mariposas. Del 2003 al 2012 viví en 2 sitios, Sumapaz y Tierra Alta. Y aquí hay un momento otra vez fuerte, ¿vale? Primero Sumapaz, un altiplano a 3.800 metros de altura, no muy lejos de Bogotá, o sea, no había que salir mucho. De hecho, era como una alcaldía local todavía que pertenecía a Bogotá. Una zona liberada para la guerrilla desde hace muchos años, donde tenía una organización propia, justicia propia, yo qué sé, normas propias. Allí no había Estado, no entraba el Estado ni entraba. Y además había tenido una tradición de organización campesina casi de 40 años. O sea, tenía... desde la parroquia, que había un cura que era pues como muy de allí, muy campesino, se vestía igual, consiguió, nos dieron permiso y yo también subía con él al Sumapaz, a esta zona, donde había bastante población diseminada, y yo iba a un colegio que había allí, una escuela, pero que había hasta los 16 años, había. Y podíamos pasar. Yo supongo que aquel cura había gestionado, había hablado, había preguntado y nosotros podíamos pasar. No entraban otras iglesias, no entraban otras... porque decían que los católicos éramos comunitarios. Siempre tenían un poco como ese... Nos dejaban pasar por eso. Y iba con él. Íbamos en un autobús por una carretera destapada, le dicen carretera, un camino de monte, 4 horas de viaje, de forma que había que ir, dormir y volver al día siguiente. Tampoco tenías que ir como mínimo para 2 días, ¿no? Si no te quedabas más. Bueno, pues yo por allá iba, nos juntábamos con los jóvenes, la excusa era cualquiera, pero se hablaban cosas, se trabajaba, siempre había quien estaba escuchando a ver qué decías. Yo no entendía por qué, pero a mí me distinguían que era extranjera, se distinguía mucho y yo casi no sabía por qué, ¿verdad? Dice, si no he abierto la boca, pues cuando abro la boca, claro que se nota. Pero es que, ¿cómo lo saben sin abrir la boca, no? Bueno, siempre escuchaban, la gente, como tenía que quedar a dormir en alguna casa, pues aprendías, la gente te iba diciendo cosas y aprendías cómo moverte por allá, ¿no? Se te tenía que ver, porque teníamos que andar mucho por los caminos, entonces ya me compré un chubasquero rojo para que me vieran que era yo y que era la española que iba por ahí. Además, la española, bueno, sí, pues así, era así. Bueno, en esas cambia el panorama político de repente, porque se elige presidente Álvaro Uribe, el que había sido el fundador de la semilla de las autodefensas, de los paramilitares. Y deciden que van a reconquistar, esa palabra es de aquí, pero que van a reconquistar esta zona. Entonces ahí empieza como a ver las dificultades, ¿no? Me toca estar alguna de las noches, escuchar a lo lejos y tal, pero bueno, pues que llega avión y que bombardean, porque ella había campamento de la guerrilla también, en el monte, me he metido. Otro día ponen un control en la carretera y a los que íbamos en el autobús, que iban los maestros y los que iban a vender cosas de
de frutas y de esto, y el cura y yo. Y los soldados, porque eran soldados contra guerrilla, nos amenazan que por ser y estar en la zona tenemos que ser a la fuerza pues cómplices de la guerrilla, ¿no? Porque si no, no podríamos estar. Pero aquello se pasa, nos metemos, hay que tirarse al suelo, bueno, esas cosas. Aquello lo viví, pero lo sobrellevé. Pero la tercera cosa que pasó me tumbó. Y fue esta. Estando en casa, vinieron a la puerta, llamaron, y habían unas personas diciendo que eran de la Defensoría del Pueblo. Una de las cosas que aprendes, que te enseña la gente, es a mirar sin mirar y a darte cuenta, y echar así el ojo sin... Y ya vi que no tenían rótulos, dije, estos no son lo que dicen. Y caí en la cuenta, me metí enseguida para atrás, dice otra compañera, baja tú, sácalos. Bueno, en ese momento ellos preguntaban por a ver quién iba, quién era, no sabían todavía ni quién era yo, ni el nombre, ni sabían no conocían, no tenían foto mía, ¿vale? Les dio largas, el caso es que se marcharon, ¿no? Pero yo ya entendí lo que era. Yo ya entendí que era a mí a quien buscaban, y que claro, los que me buscaban eran los paramilitares que estaban haciendo esta reconquista del terreno. Pero era tan en los inicios que todavía no sabían qué. Bueno, el caso es que yo al día siguiente, o sea, no me había pasado esto ni cuando nos apuntaron ni en los bombardeos, pero pasó esto y yo al día siguiente me levanté ya, no me podía mover, me dolía todo el cuerpo, las articulaciones hinchadas, un cansancio que me moría, no me pesaba y una tristeza, porque claro, no podía con la vida. Tuve que ir a un médico de pago a la otra punta de la ciudad, y el médico me dice, esto es fibromialgia. Y esto, yo no explico más, tampoco me miró mucho, pero me lo soltó así. Por meterte donde te metes. Yo volví a casa y dije, madre mía, pero ¿esto qué es? ¿Y qué me ha pasado? Pero yo ya, a mí algo me hizo clic. A mí me había recordado la primera parte, 20 años después. Es el 2003, 20 años de silencio, y después una cosa de estas, el cuerpo dice lo que la boca se calla. Y esa es. Y a mí me paró porque me paró. Cosas que tiene la vida y que la vida va trayendo. Estaba yo en estas, muere mi padre, vengo aquí, y aquí estoy un tiempo, voy aquí al médico, me empiezo a enterar eso de la fibromialgia que era, me decían que era crónico, que había que tomar. Yo dije, no, yo no soy una persona enferma. A mí me viene, y es esto lo que me está recordando. Han venido a buscarte a casa para matarte. Y de la forma que hubiera sido. Me lo recordó, fue como lo que había estado tapado tanto tiempo, salió de golpe, ¿no? Yo dije, no soy enferma, yo esto lo voy a... porque voy a vivir, porque sigo viviendo y porque le apuesto a la vida. Bueno, pasó el tiempo aquí, vuelvo y ya no puedo volver a Sumapaz, ¿vale? Porque para entonces ya sabían quién era yo. Entonces voy a vivir a Tierra Alta. Casi son 30 horas de viaje de autobús para llegar de un sitio al otro, ¿vale? Para que veáis la diferencia. No son los kilómetros, son las horas que se tarda, que es otra cosa. Entonces ahí el tiempo se mide por horas, no por kilómetros. Llego a Tierra Alta. Tierra Alta es tierra caliente, es el interior de la zona del Caribe, con vegetación tropical, y allí son los paramilitares los dueños. Pero los dueños, como en el otro lado era una zona liberada para la guerrilla. Aquí están unos jefes que son muy significativos, que luego han estado con el gobierno, hicieron su negociación, bueno, pero estaban allá. Cuando yo llego, hacía 10 años que habían matado al párroco, que era jesuita. Lo habían matado pues por la política y la pastoral que se hacía en ese tiempo, pero sobre todo porque se había atrevido en un mural, que es como el retablo de la parroquia. Hay una parroquia, el terreno es casi como la mitad de Navarra, todo es y había sido prelatura, no había sido antes ni diócesis ni nada, ¿no? Estaba en esas. Entonces hicieron una iglesia, lo que es el frontal era todo una pintura que se basa en un modelo que tiene miserios de un Cristo negro, que están los derechos humanos, y no sé si lo habéis visto, bueno, esto viene más de África, pero entonces hicieron una traducción, y en esa traducción pintaron cosas que pasaban, eran caras que la gente sabía,
de las cosas que pasaban que nadie podía decir, pero que... Y entonces eso, por eso lo mataron, porque eso era, y pintado en la iglesia y pintado, pues era la forma que tenían de denunciar. Cuando yo llego ya hacía 10 años. En el aniversario habían tenido un recuerdo siempre de cara a este párroco, hacían algo y ya habían cogido como un tono de celebración para poder darle continuidad. Entonces en ese día se hacía una marcha, pero salían de las escuelas los críos con la banda, hacían... Era un poco... le daban ya un tono más festivo, ¿no? Lo digo porque esto puede ser importante para una cosa que viene después. Todos los años se hacía esta marcha, pero ya tenía un tono festivo, ¿vale? Bueno, cuando yo llego a Tierra Alta, yo ya llego con esa conciencia despierta de que yo tenía y necesitaba curarme y elaborar cosas y que yo había sido una víctima. En la primera etapa soy víctima, nada más, ¿vale? Aquí ya hay un cambio. Resulta que lo que la vida va trayendo es que yo tuve la gran suerte que estos, los jesuitas, que son como muy organizados, pues tenían un programa social que se llama Programa por la Paz, que justamente ayudaban a personas que eran víctimas afectadas por el conflicto, ¿vale? Y daban como una especie de capacitaciones, y de la parroquia fuimos varias personas. Y yo podía ir porque yo ya me había declarado y les había dicho, es que yo también soy víctima. No se lo creían. ¿Cómo podía ser que...? Pues sí, yo también. Entonces participé. Era una capacitación para mujeres en otra zona muy distante, pero que allí nos convocaban, que es el Oriente Antioqueño, es una zona de Medellín, cerca de Medellín. Entonces, allí, como lo convocaba una asociación de mujeres, pues eran las que participábamos, eran mujeres que eran lideresas del campo de esa zona. Todas tenían experiencia de tener muertos en su familia. A ver, son 50 años de guerra. No hay familia que no haya tenido nada. Es como decir en la chantera, el que más y el que menos ya sabemos de cosas que han pasado. Pues somos más los afectados, no solo los directamente, ¿no? Entonces, estas mujeres, bueno, se utiliza una metodología que yo no conocía, que es de América Latina, que Íñigo también ya conoce mucho, más participativa. Para empezar, la idea era, no estamos enfermas. A mí me sonaba muy bien, con lo de la fibromialgia. A ver, lo que no es sano es la violencia. Luego lo que a ti te pasa es la reacción normal por estar sana a una situación que no es sana. Entonces te empezaban ya a limpiar, porque claro, el tema de caer en el victimismo y ser víctima te coge mucho y parece que es una cosa muy personal y que te ha pasado a ti y estás como muy metida en... Entonces eso era lo primero que quitaban. O sea, es una situación, tus reacciones o tus secuelas, tus síntomas son normales a algo que es anormal. Lo que es anormal es la violencia. Y no necesitaríamos, que conviene, pero ayer era impensable, psicólogos no había, ¿sabes? Entonces, lo que necesitamos es el acompañamiento de una persona que ha elaborado lo suyo para que acompañe a otra vecina, a otra madre. Eran madres. Los grupos se convocaban con el dolor de madre, era lo que convocaba, porque no era el actor que te había hecho, porque es que hay muchos actores, y esas madres podían tener más de un hijo y se lo habían matado gente distinta, o podían tener a la vez que tenían muertos matados, como decían, porque unos eran los muertos muertos y otros eran los muertos matados, y podían tener hasta algún hijo que luego ha participado en alguno de los actores armados, aunque sea en el ejército, en el legal, porque es que había muchos, no hay una guerrilla, había muchas. Estaba el narco, vale. Entonces, ¿qué era lo común? El dolor de madre. No que seamos, aquí nosotros hemos vivido más las cosas tipo bandos, ¿no? Hemos sido bandos, ahí era eso lo que unía. La metodología, bueno, con música se bailaba, pintábamos cosas en colores, empezábamos a un cuento, tú contabas algo y nos inventábamos el cuento, pero cada uno le metía parte de lo suyo. Cosíamos muñecos. Se hacían unos muñecos, los muñecos se hacían obras de teatro, luego se cosían muñecos con la historia de mi hijo y lo ponía acordaros de los muñecos que nos mandaron de Medellín. Bueno, una terapia en la que no había que leer, no había que escribir, no había que pensar,
entre otras cosas porque muchas eran analfabetas, o sea, eso no hubiera servido. Pero esto te daba lugar y entraba en juego algo más integral para la persona, ¿vale? Y eso movilizaba mucho y que se generaba un grupo de ayuda mutua donde se podía hablar. Y con poco que contara cada una, la otra la entendía, porque para eso tenía su hijo desaparecido, que era de los peores duelos que puede haber, ¿no? Es no tener ni siquiera el cuerpo donde acudir. Entonces, eso era relativamente fácil. El ser mujeres también facilitaba porque se entraba en lo que el cuerpo expresa, y lo que se siente, y lo que se mueve de energía, y eso resultaba como fácil y sencillo. Bueno, yo conocí esto, participé, y luego empezamos en Tierra Alta a hacer grupos de esto. Las reuniones se llamaban abrazos, no eran grupos, eran abrazos. Y esto se empezó como a multiplicar. Dimos el paso, ya en Tierra Alta, dimos el paso de que en esa manifestación, en esa marcha celebrativa que había, al principio pues 4 mujeres, pero empezamos a hacernos presentes. ¿Cómo fue? Una de las normas que tenían los paramilitares era que no podíamos ir a los velatorios de los muertos matados que estaban porque de cada velatorio luego salían más muertos. O sea, es que esto era como una cadena, pero estaba prohibido. Entonces, pero si no les rezaban, si no hacían la comida y si no hacían la despedida del muerto, para ellos, bueno, para ellos o para todos, ¿no? Pues muy fuerte. Entonces, ¿qué hacíamos? Por los patios de las casas no podíamos pasar a visitar, pero encendíamos una vela y la vecina sabía que yo estaba rezando por su muerto matado, solo por la velita. Luego la sacamos a la puerta de la calle y luego nos fuimos al atrio de la iglesia, y en el atrio de la iglesia poníamos el mapa de Tierra Alta y encendíamos velitas. La primera marcha, no, las primeras fueron las velitas, después nos inventamos otro símbolo, un árbol con hojas, lo vamos a ver, ¿eh? Tenemos la suerte, se va a poder ver, y no sé si había 6 personas, esto cada año, ¿eh? Al año siguiente el símbolo era una red, porque es una zona de pesca, un río muy ancho que tiene pesca, una red, y pegábamos siluetas de pescados y ahí iban nombres. Y empieza a haber otro año más nombres. Después seguimos y se va haciendo una colcha de retazos. Pero ya para entonces cada retazo de tela lo hacía cada familia. Escribía el nombre, lo decoraba, algunos hasta bordaban, lo hacían bonito y íbamos cosiendo los retazos. Llegó un momento, no sé si fue el tercer año de la colcha de retazos, era más grande que aquel frontal pintado. Era todo el retablo de la iglesia, era la colcha de retazos. Pues la primera vez 4 mujeres, creo que las vais a poder ver, se llegó a esto en plena guerra y sabiendo que te vigilaban. O sea, la fuerza que puede tener la unión que nace desde el dolor compartido, el dolor de madre. Esto fue algo como muy importante que a mí me supuso mucho. Yo aprendí mucho en esto, me movilicé internamente y yo diría que pasé de víctima a superviviente. En este momento yo ya podía ser superviviente. Pude traer una de las veces, hicimos una especie de montaje en aquellos años, hace 20 años, y lo poco que teníamos, un montaje con fotos. Entonces, que lo vamos a poder ver ahora, y estas cosas yo no las he enseñado nunca, las traje. También había contactos con Amnistía Internacional, había que llevar, y la española que iba y venía y que podía traer y llevar cosas, ¿no? Pues entonces yo traje esto, este montaje lo hicimos, aparece el río, aparece el frontal, pasa muy rápido, pero para que veáis cómo era. Hay fotos que están en blanco y negro, que es cuando algunos retornaron a las veredas que habían tenido que salir desplazados, sacaron a la gente que se había quedado, y las de color son de las últimas reuniones que tuvimos, ya como muy festivas, pero son personas que habían pasado por todo el proceso. Es el contraste, ¿no? Salen los símbolos y al final se empieza a ver cómo se empieza a recuperar la vida en las veredas. Hay una escuelita, empieza a haber huerta. La canción, la letra es hecha por las mujeres y es, ¿vale? Entonces, técnicamente es muy es maluquito, pero resulta que es que hay mucha vida detrás de lo que aparece, ¿vale? Yo no salgo porque yo sacaba las fotos, porque era la que podía sacar alguna de las fotos, otras las sacaba gente que venía desde Bogotá,
porque había que estar muy... no podía sacar fotos y que esto se supiera, ¿no? También. Vamos a intentar verlo. Se llama Abrazos del Alto Sinú. El río es Sinú y el Alto Sinú es la primera parte del... Ese municipio es la mitad de Navarra, ¿eh? Este es el mural. Llevo en el alma una herida y en mi rostro cicatrices que hablan de angustia y llanto, que hablan del dolor que llevo en mi corazón. Mi memoria está presente, los recuerdos me acompañan, poco felices, hay desamor, y esta es mi triste historia, mi desolación. Pero estoy viva, voy a luchar, reconstruir mi vida, mi felicidad. No soy la misma, estoy cambiando, y la esperanza florece ya. Se abren caminos, los recorremos y aprendemos a caminar. Caminar con cicatrices, caminar con miedo y rabia, caminar de un lado a otro, caminar con sed, con hambre y desesperación, caminar con cicatrices, caminar en el dolor. Me ha transformado, me ha edificado y hoy apuesto a la vida con fuerza y amor. Pero estoy viva, voy a luchar, reconstruir mi vida, mi felicidad. No soy la misma, estoy cambiando y la esperanza florece ya. Se abren caminos, los recorremos y aprendemos a caminar. Se abren caminos, los recorremos y aprendemos a caminar. Y comprendemos que la esperanza solo es posible en solidaridad. Se abren caminos, los recorremos y aprendemos a caminar. Ya está. Bueno, pues esta fue el segundo momento donde yo ya pasé a ser superviviente. Se había roto el silencio acompañada de otras mujeres. Es verdad que yo allí era... no profundicé quizá más, pues porque yo era extranjera, el conflicto del que se hablaba era otro, aunque yo vivía el mío y tal, y todavía para mí era muy importante el ayudar. Entonces yo creo que aquello tampoco permitió, tampoco tenía yo más seguridad, igual para profundizar más. Pero esto fue un regalo tan grande. Como veis, hay mucha luz en las heridas, porque el dolor de madre es cosa seria. Y bueno, pues ahí estábamos las mujeres, y son las mujeres las que hacen esto. Son las mujeres. Un año después de estar en Colombia estuve en Bolivia, no voy a contar esto, pero este dibujo a mí me decía mucho y explica un poco cómo estaba yo en ese momento. Segundo momento. Yo ya había empezado otra vez a retomar los hilos de la vida para volver a tejerme mucho más fuerte. Y eso era verdad. Entonces, mucho agradecimiento a esta etapa de la vida, mucho agradecimiento a Colombia y a lo que yo pude vivir allí. Pasamos, tercer momento, que esto va a ser largo. El 21 y el 23. El año que viene serían 40 años, desde el 84. Tiene tela. Es toda la vida en el fondo. Ahí he puesto las tres cosas porque en este momento son tres los hilos que se entretejen.
en mi vida, en 2 años, ¿vale? 3 los hilos. Este final de Manresa es el final, pero aquí es, lo que yo voy a comentar es cómo la meditación, que yo empecé a hacer en esta época muy asiduamente, es todo un recorrido personal el que hago y acabo haciendo un mes de silencio y meditación en Manresa y ahí hay una clave muy importante, ¿vale? La pongo al final. Empezamos por la red de personas torturadas. Bueno, ¿qué me pasa a mí? Todavía no ponemos eso, pero pasa si quieres a la anterior. ¿Qué me pasa a mí en el 21? Acaba la pandemia. Bueno, yo después de Colombia, aún paso 6 años en Almería, en la zona de los invernaderos, también con bebés que habían nacido, marroquíes, pero que habían nacido ya en los invernaderos. Vuelvo para esta zona, siempre estaba como el volver, ¿no? Es que pensar que yo me había ido a 10.000 kilómetros de distancia a aprender, y a poder respirar y hablar y ponerle nombre a cosas, pero que me estaba esperando esto aquí. Vuelvo y a mí en la pandemia me ocurre algo haciendo un acompañamiento a personas muy mayores que se nos murieron. Es otro batacazo. O sea, yo acabo el tiempo, parece que es superar, pero acabo justica, haciendo todo lo que puedo hacer y en cuanto puedo pido un permiso de ausencia, porque otra vez me hundo. Y para mí encima fue como muy frustrante porque decir, tanto tiempo después y aún sigo mal, o sea, yo pensaba que yo había podido con todo eso, o sea, tanto trabajo, tanta historia, y vuelvo y hundida. Otra vez los síntomas de la fibromialgia, pero es que no era eso, es el pánico, lo que el cuerpo dice es cómo se queda y cómo transmite el pánico, es esa rigidez, es un dolor por todo, es una tristeza, un cansancio, que no puedes, yo ya me lo sabía, pero caigo, ¿qué hago? Por lo menos ya había aprendido. Digo, primero yo, y me cojo el permiso, ¿vale? Entonces, en 2 años. Ahora ya la vida habla y corre y trae las cosas como muy, muy seguidas, ¿no? Entonces, red de personas torturadas. Yo estoy en estas. Me hago un plan de trabajo de hacer meditación, de cuidarme de tal, y me entero que empieza a haber gente, que empiezan a convocar, que están recogiendo datos, unos tal. Bueno, se recogían en Zabaldi. Yo le dije a una amiga, ven conmigo. Porque yo ya estaba, o sea, es que en esos momentos que te revuelves no puedes tú controlar lo que quieres y no se te pasa en 15 días. Te puedes pegar meses, hasta que lo vas sobrellevando. Bueno, fui y pregunté y yo entré y había unas mujeres, benditas mujeres, estaban allá recibiendo. Mujeres que yo las había visto en algún vídeo que habían dado un testimonio de tortura en el Parlamento, unas señoras mujeres, ¿vale? Yo llegué temblando y diciendo, mira, yo no sé qué es esto, no sé a qué vengo, no sé si yo me puedo apuntar, si he sido torturada o no. Fijaros cómo llego. Y tú tranquila, siéntate, que no sé qué, que nos ha pasado a todas, que esto es... Le quitaron el hierro, me acogieron y dije, si es así la cosa, si son estas, venía de las otras mujeres, dije, por aquí sí. Ya me explicaron cómo era, tal, unas carpetas Urdiña, que en el País Vasco y aquí eran marrones, ¿no? Entonces, que no era recoger muchos datos, pero en los datos básicos, el permiso de datos, porque se iba a pedir, se quería hacer un estudio con el IVAC, el estudio de victimología del País Vasco, que estaba Paco Echeverría, Laura Pego, que daba autoridad a este estudio y que por fin se iba a poder hacer. Bueno, yo llegué y fui yendo, no había entregado la carpeta yo, pero yo fui yendo y empecé a escuchar gente que llegaba y que sin querer empezaba a contar cosas porque pareciera y casi todos decían, primera vez que lo cuento, esto no se lo sabe mi mujer, esto no se lo he dicho ni a mi mujer, pero era encontrar el ambiente y empezar a soltar. Personas muy mayores, a mí me llamaba la atención, personas de 80 años venían, porque claro, los de los años 70, los que eran por ser, no había sindicatos todavía y eran abuelitos y venían a lo mejor con un hijo y con una hija y le miraban así como diciendo, ¿lo hago? Pues sí, papá, haz. O sea, era todavía como ese... Las mujeres que llegaban como había llegado yo. A ver, había 2 tipos, los que habían pasado por la cárcel, ya habían hablado en la cárcel, las compañeras les escuchaban, ponían por escrito, pero las que no... A ver, éramos muchos daños colaterales. Estos no pensábamos ni que podíamos apuntarnos.
Cuando lo vi en otras dije, jolín, así he llegado yo. O sea, tampoco soy yo tan rara porque les pasa a otras, ¿no? Este trabajo que se hizo fue no tanto de recoger los testimonios, pero sí recoger que datos de personas decían que habían sido torturadas, había una ficha que ya da físicos, tal, una poquita cosa. No era un testimonio, pero todo el mundo hablaba cuando lo entregaba y tal, ¿no? ¿Qué se consiguió de importante? Pues que ya había una organización, que se quería dar autoridad a este estudio para que se nos creyera, porque no se creía, no se nos ha creído. En general siempre era, algo habrá hecho, algo habrá pasado, por algo será eso. Y se le quería dar también como mucha publicidad. Bueno, de cómo yo llegué y fui yendo a Zabaldi y recogiendo a otros. Quiero decir, cosas que oía le daban otro significado a lo que yo había vivido. Por ejemplo, para mí invalidaba mi testimonio todo lo que tenía en blanco. Pensaba que teniendo tantas cosas en blanco, ¿yo qué testimonio voy a dar ante quién? Y ellas me empezaban a decir, no, si a todos nos pasa, si todos tenemos en blanco y es por esto. Dice, o sea, que lo que yo creía que invalidaba resulta que era un síntoma claro de que sí era verdad. O sea, es que es darle todo una vuelta a las creencias y a las interpretaciones y al significado de la experiencia. Bueno, esto fue importante para mí en un tiempo fue importante, y sobre todo cuando ya tuvimos recogidos un poco los datos. Esto había que pasar al ordenador, imaginaros, y se tuvieron como los primeros datos antes de hacer el estudio, que ya salió, hubo una rueda de prensa, y hete ahí que yo ya en ese momento dije, pues yo ya voy a estar. De haberme callado todo, a decir, pues mira, nos van a grabar, pero yo voy a estar. En esa rueda de prensa, que fue muy cortica, lo que se decía es que ya había 600, no sé cuánto, carpetas recogidas, personas que habían dicho que había 80 y tantos ayuntamientos de Navarra que tenían personas que habían sido torturadas, y que los casos de tortura, porque no es lo mismo caso que persona, hay personas que han tenido más de un caso, pues eran 1068 ya. Y esa rueda de prensa cortica era para decir esto, ¿sabes? Que eso estaba demostrando que había sido toda una estrategia, y una estrategia para romper movimiento social y para romper lo que había como de... Entonces, en esa rueda de prensa sacamos solo el principio para que veáis que ya estoy yo ahí, mirarme. Y estuve porque quise. No sé cómo decir, para mí esto fue una cosa muy importante. Veis que hay de todas las generaciones, sobre todo estamos gente mayor, evidentemente, pero bueno, hay algún chaval joven, porque hay casos hasta el 2011. O sea, yo he contado el 84, pero imaginaros antes todo lo que hubo, y antes viviendo Franco, cuando que no existían los sindicatos, no eran sindicalistas, pero por eso iban a la cárcel, ¿no? Con la guerra con la huelga de motor ibérica, de Potasas, bueno, no sé a quién le sonará de esas cosas, tienen que ser de la gente antigua, ¿no? Bueno, pues en esta se habla en euskera, que igual no nos merece la pena, pero bueno, ya damos la cara a varios, y la dimos porque quisimos, es que es un momento como para mí. Luego se siguió haciendo más trabajo, pero esto para mí era importante. Y eso lo permitió la red de personas torturadas, porque se empezó a organizar y nos juntamos los que sin hablar mucho nos entendíamos también, porque nadie había hablado mucho de esto ni nos atrevíamos. Y el hecho de estar recibiendo y escuchando a otros nos poníamos malos, ¿eh? O sea, esto no es gratuito. Esto ha sido un esfuerzo, porque el escuchar otros testimonios te revuelve a ti. Teníamos que cuidarnos nosotros también. ¿Vale? Y a veces no podías ir, porque espera que tengo que tal y otros, pero nos contábamos cómo hacíamos cada uno. O sea, esto ha sido bueno, ha sido importante y se le ha dado una oficialidad. Nadie puede decir que personas como Paco Echeverría y tal están mintiendo. Ellos son nuestra garante para muchas cosas. Luego ha habido más, ¿eh? Está la ley de abusos policiales, y ahí está Blanca. Es que podríais hablar mucha más gente que la que estoy yo aquí de esto, pero lo saco porque para mí fue en público. Y ahí no era ni la extranjera, ni era... y ahí aparezco. Vale, la siguiente, que es
Esto lo vas a recordar, Íñigo, a ver si te sale. Es lo del diálogo de memorias, con lo que yo me presentaba un poco así, participar en esto, porque esto fue importante, ¿no? Aquí amigos comunes como Chemi, que estaba en el Foro Social Permanente, me invitó a participar en eso. Con Íñigo hablamos varias veces, hicimos algún grupo pequeño, antes de empezar el proceso formal de un grupo como de unas 12 personas. Esto era dialogar personas de distinta perspectiva política, también de distintas generaciones. También había personas que habían estado en movimientos sociales como los insumisos, como el feminismo, como el movimiento LGTBI, y hablar de la memoria que traíamos cada uno de esta etapa de conflicto, de violencia política que habíamos vivido, pero con visiones muy distintas. A mí me dio garantía conocer a Íñigo las veces que hablamos, porque él había estado también por Bolivia, y yo dije, ¡ay, Colombia, Bolivia, tal! Resulta que él también hacía meditación y digo, ¡ay, tal! O sea, había cosas que dices, ¿cómo te ganas la confianza de las personas? Pues porque hay algo que se conecta, ¿no? Yo dije, ¡ay, sí! Con este sí, con este puede ser, le creo, o sea, y él ha sido el facilitador de este proceso. Hicimos primero unos grupos pequeños. En ese momento yo todavía, empezábamos llevando un símbolo de cómo nos sentíamos. Los símbolos de Colombia volvían aquí. Yo ahí llevé una madeja en un hilo y aquí todo enrollado y liado, porque yo así me sentía. Tenía una parte muy ordenada y otra parte muy revuelta. Pero para la segunda vez que tuve que llevar, que me presenté con símbolo, ya presenté la amatista. Está en un platico que es del mismo color y no la veis bien, pero es la piedra, ¿no? Que es una piedra semipreciosa. O sea, no es una piedra, es una amatista, que el símbolo es que en una roca volcánica se queda una bolsa de gas, y eso se va precipitando, y entonces los cristales en ese hueco, cuando tienen mucho hierro, tienen este color. Entonces era como la resiliencia en símbolo, y yo ya estaba así, o sea, yo ya me sentía así. Esto me reflejaba, porque ya me empezaba a ver también que yo era una piedra semipreciosa, no tenía por qué ser un pedrusco, como me había visto, y con la mala imagen y la indignidad y todo eso que me ha costado tanto mirar. Gracias a la meditación le he podido, si no, no sé si hubiera podido. Bueno, en este grupo la intención era poder escuchar en profundidad, entrar en diálogo, no discutir, no debatir. Todo esto fue una metodología y una pedagogía que gracias al facilitador se dio, porque claro, imagínate que empezabas enseguida a discutir más de cuestiones políticas cuando no hemos sido capaces de hablar ni siquiera entre los nuestros. Recuerdo cuando hablamos del silencio, los silencios cómplices, recuerdo cuando hablamos cómo habíamos vivido cada uno la muerte de Miquel y la muerte de Tomás Caballero, por ejemplo, cómo lo vivimos. Aquello ya fueron saliendo más sentimientos, y otra vez fueron los sentimientos, no la ideología, donde conectamos, ¿no? Pero se nos planteaban también muchos retos, la transmisión intergeneracional, el tema de género. Bueno, salieron muchas cosas en esto, lo abrevio, pero aquí era aquella luz que yo vi en Colombia con las mujeres, de otra forma, con los distintos, es otro paso. Ya no es con los que han vivido lo mismo que tú, que te puedes, sino justamente con el que a lo mejor defendía una postura contraria, y cómo abre la cabeza, porque una cosa es manejar los sentimientos y curar sentimientos o heridas emocionales, otra es el cambio, como decía un compañero, salir de las trincheras, y el cambio de mente y el cambio de significado a la experiencia. Entonces esto era una cosa grande, con el contrario ser capaz de llegar a entenderte. Y resulta que nos entendimos, y en contra de todas las predicciones posibles que podía haber, ¿verdad?, de este tipo de grupos, se llegó al final y nos vinimos arriba, y entonces se fue al Parlamento, y allá al Parlamento, a los parlamentarios les contamos, porque eso era, teníamos una buena noticia que dar, que habíamos sido capaces de dialogar, de aprender y de abrirnos mucho, ¿no? Otra entrevista en un periódico, íbamos a hacer no sé qué, bueno, así acabó. Esto, como era una actividad que preparaba el Foro Social Permanente, y aquí está
el experimentado en ello, y esta organización iba cerrando todo un ciclo, bueno, se cerró, pero aquí hay algo grande. Es grupo de ayuda mutua, donde desde la confianza vas sanando, pero a la vez te obliga a abrirte, porque si no, te quedas como en el debatir y en el esto, pero no pasas al diálogo y a escuchar en profundidad al otro, ¿vale? Y ahí el que otro vea las cosas de una forma tan distinta, el significado que le ha dado, o sea, esa es su memoria. Yo tengo la mía, él tiene la suya, hay un poco de verdad en cada uno, nadie la tiene del todo, y necesitamos todas las miradas. Lo del ojo de la mariposa de allá, yo decía, aquí se está dando. Esto no es fácil. Teníamos una reunión al mes, yo de reunión a reunión tenía que elaborarme luego yo en casa todo lo que se me había removido, lo que el otro había dicho, lo que me había quedado sonando, había preguntas que se te quedaban, o había cosas, decías, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Pero claro, siguiéndole al cuerpo que seguía hablando, a mí es el que me ha dado a entender muchas cosas de mí y de lo que estaba pasando, ¿no? Aquí hay algo importante, poder dialogar personas que pensemos tan distinto, que tengamos esta memoria tan distinta a lo mejor de los mismos hechos acaecidos. No es historia, memoria, es la experiencia personal que cada uno tiene, ¿no? Y dialogar. Aquí hay algo importante, aquello se acabó, se ha ido terminando, pero esto habría que multiplicarlo. Aquí hay una vena que necesitamos mucho, necesitamos como pueblo, como gente, como colectivo, porque esto lo hemos vivido como pueblo, y como pueblo hay que sanarlo, como colectivo, que es lo que decían allá en Colombia. O sea, son reacciones sanas y normales a lo que no es normal, y juntos nos curamos y juntos le buscamos a esto. Entonces, primero hay que dialogar mucho para encontrarle. Entonces, esto es importante. Y bueno, pues una amatista, símbolo de la resiliencia, pero esto es mucho más, porque aquí hay luz y aquí esto es una semijoya, no es preciosa, pero es una semijoya, una piedra. Bueno, entonces pasamos a la siguiente, que ya es lo de Manresa, que os lo digo, el resumen final, pero que aquí también ha habido algo muy importante. Un mes de silencio, haciendo meditación organizada, en un grupo muy pequeñito, con una acompañante, pero... Y ha sido el colofón final a 2 años en los que yo dije, yo de esto me salgo adelante, otro aldabonazo otra vez voy a hacer. Y me puse al día, tal, ¿vale? ¿Qué surgió aquí? Conforme van saliendo las distintas capas y emergen los sentimientos, porque en el silencio al principio te pica todo, te mueve todo, pero cuando vas entrando lo que surge son experiencias no integradas que has tenido, pero van saliendo. Suben, la forma de afrontarlo, que es respirarlo, sostenerlo, estar ahí. A veces se puede dialogar, otras veces, pero estás ahí. De alguna forma lo abrazas y se integra. Y sale también la energía, porque en todo esto y el cuerpo tiene mucho de energía, ¿vale? Aquí es donde pude tocar la indignidad, ¿eh? Hasta aquí yo no la había tocado. No la había tocado, había llegado a la rabia, había llegado a la tristeza, había llegado al me quiero morir, el no puedo más, pero no a la indignidad que te queda, al asco y a la vergüenza. Solo aquí, ni en los grupos de ayuda mutua, ni en... ¿Vale? O sea, hay algo tan hondo que solo poniendo muchos medios se toca. Bueno, llegué a esto, pero llegué a la luz. Porque también subía, yo digo una burbuja, porque yo había visto esa luz, que yo recordaba junto con otras cosas. Y hombre, y aquí entré en algo que no sabía qué era lo que... Bueno, como el cerebro se había desconectado del cuerpo, la mente se desconecta, era como la experiencia de otra conciencia, donde no tienes cuerpo, donde estás presente, donde hay otras luces pequeñas, otra gente, y todos somos. Todos somos. Entonces, somos. Y esto lo reviví, gracias. Lo reviví, es que le ha dado sentido a todo. Porque luz había en el calabozo, en la experiencia. ¿Cuánta luz no había en Colombia en esas mujeres? ¿Cuánta luz y cuánta la vida me ha traído de oportunidades en 2 años? Y eso es...
aquí lo que se me han ido cambiando son creencias religiosas. O sea, hay que darle significado a las experiencias distinto, hay que abrirse a otras significaciones, conceptos y otra forma de mirar en lo político, en lo social, otras experiencias. Y luego acaba estando el tema religioso, y el tema de Dios y cómo lo concibes y cómo ha habido una evolución. Y para mí aquí fue otro salto grande. Pero es que esto estaba hacía 40 años esperándome a que yo pudiera llegar aquí, porque yo ya lo había vivido. Y yo sabía que eso era verdad, porque yo tenía tanta confianza en la vida para meterme donde me he metido. Que he ido al Sumapaz, que he ido a Tierra Alta, y decir, es que, ¿de dónde me venía? ¿Dónde era posible que me pudiera quedar enferma, tirada, encogida y a la vez hacer cosas como esas mujeres hacían? Pues porque hay luz en todo esto y a veces no lo tenemos hecho conciencia porque no ha habido las condiciones. Yo no se le podía dedicar el tiempo o la energía que requiere hacer un camino de estos, ¿no? Entonces este ha sido un poco el final de estos 2 años que cierra, y encima para colmo ahora Leire me dice, ¿por qué no vienes y dices? Digo, pues es que va a ser como el decir, venga, yo os lo entrego, vosotros veréis qué hacéis, pero que sepáis que esto es verdad, que estáis, y que son 40 años de una vida, pero que es la vida, porque unos pocos años antes de joven y ahora ya los que quedan son como para ir ya soltando, ¿no? Pero qué suerte, ¿no? Qué suerte, porque hay mucha luz en todo esto. Entonces esto es lo que yo os quería contar, y esto es lo que, a ver qué os llega, qué no os llega. Me parece que para acabar, y mientras cuchicheáis o lo que sea, o veis qué reacción, es que esa paz del final, mira, es como esta alegría que me sale aquí, que un amigo me hizo la foto, porque había encontrado un gorringo. ¿Sabéis lo que es ese gorringo? Es como de 4 tenedores, ¿cómo le dicen? Acaban de salir, ayer los vi. Mira, pues es, yo qué sé, el gran regalo es lo de la matista, Mira, otra que tiene lo de los gorringos. Pues esa alegría. Te encuentras un gorringo, no por que dicen que es de 4 tenedores o de 5. ¿Cuál es? Es el hongo que tiene más. Su vida había visto y ayer pillaron Bueno, bueno, pues eso, ¿ves? Y dije, mira, esa es la alegría de la paz. Se dice paz, pero es otra cosa, ¿sabes? Es una alegría que nace de otro lado. Y ahí estoy, en el monte con el gorringo. Y eso fue Alberto, un amigo, el que me ha permitido todo esto, es el que me lleva, el que sabía dónde había, que no ha venido, pero que ha estado muy presente en todo esto. Entonces, al final, no sé por qué tenía yo esto, ya es para acabar, que lo que dice es que yo soy porque somos... Bueno, pues esto era. A ver, este es el final de... Yo ya lo he soltado, ya es vuestro, vosotros veréis qué os suena, qué os resuena de todo esto, ¿vale? Ya está. ¿Cómo estás? Yo ahora contenta. ¿Habéis visto los nervios que tenía al principio, que no podía? Pero ya ahora, pues porque es mucha la paz. Muchísimas gracias, Merche. Cuando hemos comenzado, yo también con los nervios nos he contado bien cómo era el encuentro. El encuentro es que Merche nos contase lo que quisiese compartir, y ahora tenemos un espacio para el diálogo, para preguntar, para comentar, para compartir lo que queramos aportar, ¿no?, al grupo. Así que bienvenidas, bienvenidos. Dudas, comentarios, reflexiones que os ha traído, ¿no?, que queréis poner.
para romper el hielo yo te puedo hacer una... así para que os animéis, ¿eh? Sí, pero la idea no es solo preguntar, ¿eh? Porque ya digo que aquí hay personas que tienen experiencias muy importantes. ¿Me vas a preguntar algo? Sí, te quería preguntar porque a veces cuando vivimos experiencias muy fuertes y las enterramos, ¿cómo estabas viviendo tu experiencia a nivel consciente? ¿La tenías presente desde 1984 al 2004? ¿Había algo de lo que te había pasado en el consciente en tu día a día o fue algo de lo que te quisiste olvidar? A ver, tú te quieres olvidar, lo entierras, pero desde luego marca más de lo que crees el día a día, pero no te das cuenta. Piensas que no, que estás viviendo. Además, pues como sigues respirando y la vida sigue, pues sigues viviendo. No quiere decir que no tengas reacciones desproporcionadas, que no tengas cosas, ¿vale? Pero como no te das cuenta tanto, porque el enterrar supone que tú no quieres ver lo que hay ahí, ¿sabes? Entonces por eso el darse cuenta es muy importante, para que vaya saliendo, y sale poco a poco. O sea, sí influye más de lo que crees, pero tú no te das cuenta o no quieres verlo. Igual los que viven contigo te lo dirían más cosas, ¿eh? Porque a mí ya me decían, chica, chirrías los dientes, gritas a las noches, haces no sé qué. Bueno, pues tanta gente, ya tienes, claro que tienes síntomas, pero tampoco tú unes, tampoco le quieres, sobre todo porque hay que seguir viviendo, o sea, es que no, ya te quieres morir, pero no te mueres. Entonces, mira, esa es otra experiencia de luz, que resulta que sigues respirando, aunque digas ya. Entonces, a ver, ¿cómo diría? ¿Te parece que lo vives separado? Se mezcla en la realidad más, pero es porque no eres consciente. Al principio no puedes, no puedes, y para poder mirarlo y afrontarlo es que se necesita un ambiente y un soporte externo, y si no lo tienes, no lo tienes. Pasaron muchos años hasta que pude empezar a tener algo que tampoco no lo busqué. Yo he vivido como que la vida me ha ido trayendo las cosas, solo he sido un poco listilla para ir y coger y engancharme. Es verdad, me he enganchado a lo que ha ido surgiendo, pero la vida lo ha ido trayendo. Yo no lo buscaba porque lo desconocía. No sé, te parece que no eres consciente, pero claro, se nota en muchas cosas que tienes ahí. Muy bien. Te he contestado, ¿verdad? Perfectamente, gracias. Cuchichear un poco entre los que están alrededor para que no sea como que... Claro, porque esta experiencia del conflicto que hemos vivido tantos años, los que tenemos una edad que llevamos como una carga, que no pase a las generaciones siguientes. Nosotros hay que solucionar esto, tenemos que aprender a soltar, a dialogar, esto que no lleven la carga, porque se lleva la carga. Precisamente aunque no hables, o porque no hablas, anda que no se captan las cosas, de los silencios que hay en las familias. A ver, tú lo dices, pero todo el mundo sabe que algo ha pasado y que nos hemos callado, ¿no? Entonces, no solo por el callarse, es que hace falta sanarse, y sanarse es integralmente todo esto, ¿eh? Es emocional, pero también es atreverse a lo mejor a decir ya cosas en el momento que ha podido ser, ¿eh? Fijar cuando hemos tenido estos apoyos de ahora, y le miro a Blanca porque para eso ellos han tenido, también ha habido un apoyo desde las instituciones que nos ha permitido. ¿Cuándo hubiéramos podido hacer esto? Si no es desde el gobierno de Navarra en un momento determinado. Entonces, todos estos son los apoyos externos que hacen falta para seguir dando pasos. Pero nosotros tenemos que solucionar esto, no podemos dejárselo a las generaciones siguientes. Demasiada carga llevan ya, ¿vale? Y además no saben ni lo que pasó, ni por qué pasó, ni nada. Es que encima es llevar la marca adentro sin saber el por qué. Como nosotros los nietos llevamos los de los abuelos de la guerra que nos mataron, ¿vale? Y lo llevamos y no nos habíamos enterado hasta no sé cuándo. Entonces, esto hay que ponerle el fin y tenemos que poner entre todos, y es generar espacios de confianza. Eso no es cualquier cosa, hace falta facilitadores ahí, y están los objetivos del desarrollo interior de la Agenda 2030, que es algo nuevo que está saliendo, que va en la línea. Sí. Y hace falta mucho apoyo de vecinas, pero apoyo de grupos
de ayuda mutua, más a nivel psicológico, otros apoyos de grupos de diálogo, gestos simbólicos. Los símbolos son impresionantes lo que mueven, aunque no digas nada, ahí está, expresas y este tipo de cosas es porque hay que resignificar, hay que cambiar las creencias en todo. En aquello de a vosotros no os han hecho nada. Bueno, la de cosas que oyes. Claro, yo ahora me estoy dando cuenta de lo que oía, ahora, porque eso era lo normal. Y era tanta gente que ya está, eso estaba sumido, eso era. Entonces, Sí. cuántas cosas de esas frases, ¿no? Sí, me ha llamado mucho la atención dentro de lo que hablabas, cómo somos capaces de normalizar cosas que no son normalizables, ¿no? En muchos aspectos. Y al final parece que es así, que la vida es así, pero cuando tomas un poco de perspectiva dices, pero ¿cómo hemos llegado a esto, no? Sí. ¿Cómo llegamos a todo eso? ¿Cómo vivimos todo eso? Madre mía, cuántas cosas. Hasta el compañero y más cercano era el que era luego el traidor. Es que era tremendo, porque el traidor no era el de enfrente, el del no sé qué, era el tuyo, pero que igual era de la ORT, o era el que te decía, tú firmaste, para luego eso estaba la canción de, ¿cómo era? Y si ara en semea, horido mutillar, ese era el prototipo, tú firmaste. Si hubieran sabido los que me decían eso, que encima yo estaba ahí convencida, porque era lo que yo decía, qué fácil lo han tenido contigo, o sea, qué mierda eres, porque qué fácil, porque te convencieron. A mí me dieron en la espina dorsal nuestra, no teníamos otra cosa, era nuestra solidaridad, nuestra vecindad, ha sido lo que somos, lo que hemos sido en el barrio, ¿no? Entonces, pues eso, cuántas cosas, sí. Muchas gracias, Merche, muy inspiradora la charla. Casualmente yo nací en el 84, o sea, esto ha sido también como un bonito recorrido por mi vida, y quería preguntarte, a ver, porque todos sufrimos micro torturas, ¿no? O permitimos que nos bloqueen con la culpa, incluso luego lo integramos si nosotras lo hacemos, ¿no? Luego ya nos culpamos nosotras mismas. Entonces, desde tu experiencia de toda esta transición y haber logrado hasta donde has llegado, ¿cuáles serían como las 3 claves que podemos hacer las jóvenes o los jóvenes que hoy en día permitimos estos micro maltratos que son imperceptibles, pero que sí que creo que tenemos que estar ahí para evitar luego acumular Claro, y además el maltrato, bueno, estamos hablando del conflicto político, pero el maltrato a las mujeres, el maltrato de género y la carga que con eso llevamos, ¿no? Que es mucho más habitual. Bueno, ese ir haciendo consciente lo que tenía dentro, que ha requerido he hecho tantas cosas de autoconocimiento al principio, no sé, hay, yo qué sé, como dice, tantas terapias, tantas vías, pero lo que sería el hacer conciencia de lo que yo soy dentro, reconocerme por dentro, diciéndome yo la verdad de las cosas es una. A mí para eso me ha ayudado el silencio, la meditación para el silencio. Esa es una de las cosas. Y cómo sostener ahí los sentimientos y cómo esa ha sido porque el trabajo con psicólogos es otra cosa, pero es tú contigo, con la vida, con tu propia autoconciencia de quién eres y del propósito de tu vida mismo, ¿no? Bueno, esa parte interior sí. Luego diría, necesitamos grupo de confianza, de aprendizaje, no son los grupos de reuniones, son los abrazos, ¿vale? Los abrazos es otra cosa, es con confianza, donde empezamos a socializar un poco y ahí se da un salto. Mira, de víctima a superviviente y de superviviente a viviente. ¿Por qué? Porque ya hay como un propósito de vida y hay otra superación de las cosas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y luego socialmente, hombre, habrá que hacer gestos y símbolos, pero a esto hay que cambiarlo. Esto se acabó.
porque se acabó, ¿vale? Y hay que plantarse. A las violencias, estoy pensando en lo de género, si es que es mucho más gordo. Te digo yo que hay una variable de género en la tortura, clarísimamente, no lo habíamos visto. No solo porque la tortura sea distinta, es el papel que se te adjudica luego de cuidadora, eres la que visitas, eres la que en la cárcel, eres la que tienes que acompañar. Y ahí hay toda una historia que ni te cuento lo que hay ahí. Están los vis a vis. Ni te cuento qué historia hay y no la habíamos visto. Nosotras en ese tiempo no teníamos esta claridad. Y ahora digo, jolín, anda que no tenemos que cambiar como sociedad. Y a lo mejor a veces gestos simbólicos son mucho más restauradores de cosas. Yo no sé, no digo que no haya que hacerlo. A mí me gustó mucho la huelga del 18, la huelga de mujeres. O sea, yo creo que estamos para hacer otra huelga de vez en cuando. Yo creo que lo simbólico y restaurativo va por otro lado. Mira, las mujeres estas de Colombia, ellas para nada pensaban en que los agresores los tuvieran que juzgar y que fueran a la cárcel. Para empezar, porque a lo mejor tenían algún hijo que estaba en alguna de las partes de los agentes. Ellas lo veían de otra forma. Yo creo que hay que pensar otras formas, no solo la justicia restaurativa. También en los gestos de construcción social. El ámbito de los ODIs, que plantea que el cambio es interior y desde el interior se consigue los cambios en las organizaciones, esta es una clave que yo he descubierto, ¿vale? Se llega ahí, pero porque ya ha habido unos cambios y necesitamos unas comadres, que dicen allá, unas compañeras, unos... Sí. Y no es porque os dejemos por fuera a los hombres, pero en esto no es por nada. Os llevamos mucha ventaja y tenemos otro estilo y otra metodología y otro liderazgo. No es por nada, pero es así, ¿vale? Hay otra forma. Solo por aclarar esto de los ODIs, sí, ¿no? Sí, porque nosotros porque es el espacio para... Sí, lo hablamos y ya es en nuestra conversación cotidiana, ¿no? Esto de los objetivos de desarrollo interior, pero probablemente muchas todavía no conozcáis de qué va el tema. Es una propuesta que ha hecho una fundación sueca, dándose cuenta de que para lograr avances en el desarrollo sostenible necesitamos cambiar nosotros, que si no miramos hacia adentro y revisamos nuestros valores, revisamos lo que pensamos, cómo nos relacionamos, cómo actuamos con el mundo, no avanzamos. El desarrollo sostenible, los logros que se han conseguido son decepcionantes en sus palabras y necesitamos eso, trabajar personas y organizaciones. Y esto es un movimiento internacional y aquí en Navarra y en el País Vasco tenemos un hub, una red de personas y organizaciones que nos creemos esto, que creemos que tenemos que cambiar nosotras, trabajar nosotras para cambiar el mundo. Entonces estamos poniendo eso en marcha. ¿Sí? Sí, el contexto. Una pregunta, no sé si es muy tarde o... Sí, un par de preguntitas, ¿no? Sí. Sí. Me gustaría preguntarte si te apetece contar o compartir tu experiencia con el perdón. Con el perdón, o si has trabajado sobre ello, con las personas que contamos, Sí. un poco por ahí. Pero ha habido una evolución, yo he vivido una evolución también en la forma de entender el perdón. Primero me tuve que salir del marco religioso, por la tradición cristiana nuestra, y un poco moral que supone lo del perdón. Luego lo entendí como la posibilidad ya de soltar, mira, cuando uno es víctima y hay un apego al sufrimiento, es que te apegas al sufrimiento, el poder soltar es el perdón, pero es un soltar porque voy reconciliándome. Yo puedo soltar, puedo perdonar a otra persona sin que ella sepa nada, sin yo decirle nada, y porque yo ya voy soltando. El apego al sufrimiento es tremendo y el apego, ya dicen los que trabajan más las constelaciones familiares y todo esto, están vinculados, el agresor y el agredido están vinculados y ese vínculo no se suelta. ¿Quién lo suelta? Cuando tú puedes ir soltando y primero lo sueltas tú. Habrá otro aspecto que yo no lo sé decir desde mí, que es como una persona que siente
habiendo sido agresor, puede necesitar el perdón para empezar también su proceso. Creo que tiene que ser muy duro, ¿sabes? Puede ser. Y eso me parece que puede ser muy necesario, pero te diría, casi lo necesita más el agresor que la víctima. La víctima necesita liberarse y soltarse de todo eso que le amarra. A lo mejor la otra persona no se tiene que enterar. Incluso ese perdón visto de otra forma, lo que te decía de estas madres, que no estaban pensando, entonces no hablaban de justicia restaurativa, que hace 20 años esto, no es de ahora. Entonces ellos no hablaban eso, pero ellos no querían juicio o que fuera a la cárcel el que había, porque además había tantos y no querían eso, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo creo que la víctima no necesita, eso lo dicen los de la red de personas torturadas, también se habla. O sea, no se pretende, a ver, una cosa es la verdad, que aparezca la verdad que se crea, la justicia en los casos que por supuesto se pueda, pero no se necesita que haya un juicio ni una pena a un agresor. ¿Qué más me da a mí? Que aquel de la chaqueta marrón que se hacía de policía bueno, vaya o no vaya bueno a la cárcel. En algún momento en que sentía como ganas de venganza, porque también está eso, yo decía, ojalá la mujer y las hijas sepan, o la madre sepa. O sea, para mí la venganza era que sus mujeres supieran porque no le iban a mirar, porque igual tienen otra imagen de él, ¿sabes? Esa parte también yo la veía y era más desde esa necesidad a lo mejor de venganza o de... Pero ¿qué más me da a mí que vaya a la cárcel si a lo mejor ya es gente muy mayor? A mí eso no me repara en nada. No me repara en nada, entonces, y no es porque no haya justicia, tiene que haber una justicia. Tiene que haber una justicia, pero para mí reparar, pues me repara el haber dado el paso de aparecer ahí en la imagen con no sé qué, o me repara esto. Yo hoy estoy concluyendo ya algo. No sé lo que vendrá detrás, pero yo hoy estoy concluyendo con vosotros, que gracias a vosotros. O sea, por eso os decía, yo os lo he hecho, ¿no? Entonces el perdón, a ver, el perdón, yo creo que si lo cogemos solamente desde el motivo religioso hace daño, ¿vale? O sea, ese no sirve, ese ya te digo yo que no sirve, porque además es una obligación moral. Y ahí sí se pasa a la siguiente generación, que son ellos los que van a tener que exigir la reparación. Ahí la pasas clarísimamente. Pero como sanación, como liberación, como que a lo mejor a ti te repara el hablar, creo que eres tú, ¿verdad?, quien tienes la experiencia. A ver, si es que yo estoy hablando de lo que no me toca, si aquí hay gente que tiene que decir lo suyo, bueno, pues puede ser, puede ser. Depende de cada persona también. Yo creo que, Merche, que te toca y lo estás haciendo muy bien. Y para mí es un bálsamo a oírte, de verdad. Que hayas vivido lo que has vivido y que lo hayas convertido en esa luz y que nos lo transmitas a nosotros con ese buen talante, con ese sentimiento de generosidad tan importante, te lo agradezco. Gracias, José, porque eso es muy importante. No nos conocemos, pero yo ya he leído, es el de la siguiente charla. Y es, tú has sufrido la violencia en tu familia de ETA, aunque no sepa tu caso, ¿verdad? No, soy yo. Eres tú, mira. Dos víctimas de los dos bandos. Tú lo decías antes, hablando de las constelaciones familiares, se crea un hilo rojo ahí entre víctima y victimario. Sí. Y eso está ahí. Y si eso no se trabaja, si eso no se sana, vuelve a aparecer. Y tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos mucho que hacer. Y si no hacemos la tarea, los hijos lo van a pagar. Los nietos van a seguir, como seguimos los nietos ahora, buscando los de las cunetas. O sea, es que de verdad, ¿cuándo le vamos a poder? Nosotros, nadie más. Y cada cual empieza por su casa, por él y por su... Bueno, lo de la casa es lo más difícil. Eso no he dicho nada, pero anda lo que cuesta la familia. Son los con los que menos puedes hablar y menos saben. Porque saben demasiado, pero no queremos hablar. No ha venido nadie de mi familia. Pero yo no les he invitado. En diferido, grabado, después, despacito. Si están aquí, yo no os puedo hablar. Seguramente no hubiera podido hablar.
con la libertad que me he sentido para hablarlo. Pero ellos también tienen derecho a... También tienen, sí, sí. De otra forma y en otro momento, ¿sabes? Quiero decir que es lo más delicado, ¿eh? Los más cercanos, con los que más... Digo la familia, te diría, con aquellos amigos que vivimos juntos, nunca hemos hablado esto después, ni nos hemos sentado a hablarlo. Pues mi experiencia es que es sanador en tus entornos, que te vean como eres, como esa evolución que has seguido y además en tu caso lo estás haciendo también. Yo creo que les harías un favor si le haces el regalo de dejarles que te escuchen. Bueno, de momento hemos llegado hasta aquí. Paso a paso, ya ves que soy lenta. Para dar un paso Eres muy valiente. me cuesta mucho. Quiero decir que... Yo, sí, simplemente por aportar, ¿no? Al oírte, bueno, he revivido muchas cosas, porque yo también estuve en aquellos años, pues bueno, ahora no es el momento ni el lugar. Me quedo más con lo último. El diálogo de memorias también he tenido el privilegio y el gran regalo de participar, y ese ciclo se acabó formalmente, pero como tú has dicho, entregamos al Parlamento, que es a las instituciones públicas de Navarra, entregamos a la prensa, que es a la sociedad civil, el mensaje. Entonces yo desde aquí, un poco como tú también estás soltando, quiero reivindicar que si no se hace desde las instituciones, con apuestas firmes, con presupuestos, con gente preparada, cualquiera no vale. Mi experiencia es que eso fue posible. Había un facilitador, que es fundamental, había un acogedor que nos ofreció su choco, Sí. había unas personas que hacíamos de sostenedor, se creó un espacio seguro, y si no hay esas circunstancias no se puede. Sí. En las cuadrillas no se puede, en las familias no se puede, en el trabajo no se puede. Enseguida pasamos a la discusión, a ideología, y además como yo estoy en la razón y estoy en la verdad, evidentemente tú estás en el error. Ahí no hay posibilidad de avance, ¿no? Entonces es una reivindicación de que como sociedad navarra, política, social, y digo social a todos los ámbitos, que tenemos que hacer ese esfuerzo de facilitar estos espacios. Personas torturadas tendrán un recorrido concreto, pero gente víctima tendrá otro recorrido. Pero la sociedad civil seguimos todavía en muchas trincheras, la vida política la estamos viendo. No se puede convivir, o sea, hay que quitar esa violencia que está fomentada, ¿no? O sea, tenemos que buscar espacios de encuentro donde cada cual pueda contar su memoria, su experiencia, su relato, y sobre todo que nos enseñe, porque yo he aprendido mucho. Yo necesito aprender a escuchar, no nos enseñan a escuchar, o sea, en cuanto hay un diálogo ya estoy pensando en la respuesta. Entonces creo que como sociedad, para sanar, tenemos que aprender mucho a escuchar. Y una vez que me pongo los zapatos de la otra persona, lo que tú decías, cambia mi manera, cambia. A mí me gusta mucho lo de la mariposa, ese ojo de la mariposa me parece que es lo que necesitamos, ¿no? Tu visión, la tuya, y la mía de repente se queda como una pequeñita. Bueno, era un poquitín eso. Una más entre muchas, sí. Hacer altavoz de lo que dices y bueno, y agradecerte. Sí, sí, el momento final ha sido porque las instituciones han estado, o sea, ¿esto cuándo lo hubiéramos podido hacer en Navarra? ¿Cuándo hubiéramos tenido apoyo para que hagan un estudio, el IVAC científico que diga tantos casos tal, y luego cómo estudian las... Hombre, que esto es verdad que ha sido así, ¿no? Y bueno, pues eso, que hay mucho que agradecer también por ahí, Blanca. Sí. Además de la calidad humana, el apoyo institucional. Sí. Es que aquí hay gente muy importante, ¿eh? Esta primera fila es de la Chantrea. Y están todas calladas. Es muy importante, pero es que luego por ahí hay gente muy importante también, que pueden hablar mucho y decir muchas... Bueno, que se nos hace tarde. Sí, quería agradecerte, Merche, infinitamente la generosidad, ¿no? La generosidad de poner tu experiencia para que aprendamos a través de ella. Sé que no ha sido fácil y a mí personalmente me ha aportado muchísimo escucharte, conocer un poco mejor, y también me invita a la responsabilidad personal, ¿no? De hacerme cargo de mi vida y mirar siempre hacia adentro y no poner el foco fuera. Creo que eso es muy importante, y en esta sociedad tan, ¿no?, tan superficial en muchas cosas se olvida fácil y se hace fácil que se olvide. Entonces agradecerte todo lo que has hecho por nosotras, por nosotros. También agradecer a todas, a todos por venir esta tarde, y especialmente a los dos invitados que nos van a acompañar en los próximos encuentros. Tenemos a José Aguilar, que estará el 15 de octubre contándonos su experiencia en temas de justicia restaurativa
después de haber vivido una experiencia de tortura, bueno, de haber tenido un atentado de ETA, haber sufrido su violencia. Y tenemos a Carlos Bardají, que nos va a hablar de su ONG, Hope and Progress, que está haciendo un trabajo muy importante de salud en África. Muchísimas gracias a los dos por haber aceptado la invitación. No me he presentado, pero por dejarlo para el final, ¿sabéis? Porque he estado tan en familia y me sentía tan en casa, ¿no? Con todas vosotras y vosotros. Yo soy Lady Iriarte y junto con Luis París, que está ahí atrás, hemos organizado este encuentro desde El Buen Vivir. Trabajamos por el bienestar en la sociedad navarra y bueno, en distintos niveles, y Luis, que es profesional de la organización de eventos. Entonces juntos hemos sumado fuerzas para intentar hacer estos encuentros íntimos que nos acerquen de verdad y nos conecten y nos ayuden, ¿no?, a dar pasitos hacia un futuro de mayor esperanza y mayor bienestar para toda la sociedad. Gracias. Vais a subir a la web, Se va a quedar, este encuentro se ha quedado grabado con ese objetivo de poder compartirlo con la familia y con quien sea, ¿no? Sí, estará en el canal de YouTube. Os enviaremos el link. Os invito a las personas que no estéis suscritas al boletín del Buen Vivir, que os suscribáis, porque ahí nos aseguramos que os llega toda la información. Si os envío de en una, igual es más complicado y es fácil que a mí se me despiste alguien y no me gustaría que eso ocurriese. Si os apetece estar seguros de que vais a tener la información, os podéis apuntar en elbuenvivir.org. Gracias, Chemi. Y muchísimas gracias. Espero que nos veamos el 15 de octubre y que hasta entonces estéis muy bien. Y muchísimas gracias, Merche. A vosotros. Gracias.